abran su Biblia en Éxodo 32. Gracias, Jesús. Y dice así. ¿Lo tienes? Dice así: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijo Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para amar los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y le han dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Saben? A esta palabra la titulé: la grieta que te separa de Dios. ¿Saben? Cuando yo leí esta palabra, yo me imaginé a Moisés bajando del monte de Sinaí. ¿Quién era ese Moisés que me había sacado de la tierra de Egipto? ¿Quién era ese Moisés que venía a predicar junto a su esposa? A predicar, porque yo estaba en Egipto. Y venía cada 15, 20 días y me predicaba. ¿Quién era ese Moisés que hizo que yo volviera? Nuestro Padre Espiritual. Y saben, una vez que volví a la iglesia, Él comenzó a trabajar y a tratar conmigo. Él comenzó a trabajar y a tratar conmigo. ¿Saben qué? El tema es que Moisés forma hijos conforme al reino. Si querés ser conformado por el reino, como dijo el pastor Hernán, hay cosas que Dios trata con tu vida. Hay otras que ni de cerquita la ves. Entonces ahí Jehová Dios le dice a Moisés: anda, el pueblo que sacaste de Egipto. Ahí Dios le dice a mi padre:
Fíjate, Adriana. Entonces, yo lo que hoy quiero contar, hoy quiero hablar, algo que yo pasé. Hace un par de años atrás, no hace mucho, yo recuerdo que comencé a idolatrar. Yo hice un becerro de oro. Yo hice un becerro y justamente yo no adoraba a Dios. Adoraba a un Dios pagano que había hecho yo, que no era una estampita, no era una virgen, era mi hija. Saben que cuando yo empecé a idolatrar a mi hija, yo una vez entendí. ¿Alguien que me presta una silla? Una vez entendí que cuando uno idolatra a alguien, Dios no se enoja con el que está idolatrando. Dios se enoja con el idolatrado. Y el idolatrado se va a encargar de hacer cosas que te afecten a ti. No sé si me estás entendiendo. Resulta que cuando yo idolatraba a mi hija, comenzaron a suceder cosas que comenzaron a afectar mi vida. Comenzaron a suceder cosas que vieron que la palabra de Dios dice que había un hombre que tenía quería sacar una paja que había en el ojo del hermano, pero en mi ojo, en el ojo, había una viga. En mi vida era eso. Yo quiero hablar sobre las claves de oro, la llave de oro. Cuando yo comencé a idolatrar, comenzaron a suceder cosas y a marcar cosas en mi vida que yo tenía que cambiar. Cosas que yo tenía que cambiar. Y vuelvo a donde estaba Moisés. Yo quiero que ustedes se imaginen a nuestro Padre Espiritual. Porque hay cosas que Dios va a tratar con vos, pero hay otras cosas que sos tan porfiado, Adriana, que Dios va a tratar con el Padre Espiritual. Entonces, ¿a cuántos de ustedes le ha pasado que dicen así: hija, vení, que necesito hablar con vos? Y papá se sentó y dijo: mira, hija, está sucediendo esto, vos tenés que trabajar en esto. Y uno, cuando nuestro Padre Espiritual dice: necesito hablar con vos, yo, por dentro, ¿qué quiere decir? ¿A cuánto le sucede? Pero cuando Él te sienta y te dice: hija, tenés que cambiar esto, tenés que trabajar esto, tenés que soltar esto, uno como que está más relajado. Y uno en su momento dice: sí, pa, bueno, pa, sí, voy a trabajar eso. Se va papá, y no es que lo trabaja apenas salió papá de la puerta, lo comienza a trabajar como en la semana. Pero primero lo piensa y lo piensa. Yo, para ser conformada por el reino, tuve que pasar cosas. Hay una llave de oro que dice: no hagas lo que no te gusta que te hagan. No hables de los demás si no querés
que después lleguen a tus oídos que hablan de tus hijos. No hables de hijos ajenos, porque vos no sabés lo que va a pasar después. No hagas lo que no te gusta que te hagan. En la misma medida que mido, voy a ser medido. ¿Saben? A mí me sucedió esto. Yo era una persona que veía cómo se comportaba una nena, no de acá del ministerio, una nena, y yo decía, ay, ¿cómo le puede hacer la vida así imposible? ¿Cómo puede ser? Ay, no, es tremenda esa chica. ¿Y saben qué quería hacer yo? Sacarle la paja que tenía en el ojo a la mamá. Pero yo tenía tremenda viga, que cuando permití que Dios me sacara, retirara esa viga de mi ojo, y cuando yo dije, sí, Señor, renuncio a la idolatría, me desligo de mi hija, saco a mi hija del pedestal donde yo la puse y donde ella no tendría que haber estado, porque en ese pedestal estabas tú, y vuelvo a ponerte en ese lugar donde nunca te tendría que haber sacado. En mi vida comenzaron, cuando uno se da cuenta, es como cuando uno tiene una caja que tiene un montón de mugre, está tapada, pero cuando uno comienza a trabajar, a dejarse trabajar por Dios, llega un momento donde Dios permite que la caja se destape y vos comienzas a oler ese olor de maldición, ese olor feo, que vos decís, wow, esto había en mí, esto había en mi vida, esto había. Entonces Dios comenzó a tratar conmigo. Y sabe que cuando Dios comenzó a tratar conmigo, yo comencé a recordar las cosas que yo decía de esa mamá y de esa nena. Comencé a recordar que muchas veces nosotros hablamos de los demás, pero no nos damos cuenta. Yo hablo de hijos ajenos, pero no me doy cuenta que atrás mío vienen mis hijos. No me estoy dando cuenta que atrás mío vienen mis hijos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo que hizo Aarón. Estoy creando becerro de oro, haciendo idolatría. ¿Y saben lo que pasa? Que la idolatría te hace que vos veas a tus hijos perfectos. Hace que vos veas a tus hijos perfectos, a tu esposo perfecto. Eso es lo que hace la idolatría. Te encajona en una cajita de té donde vos vivís una vida de color de rosas. Pero cuando vos permitís, pero pará, déjame decirte que en esa cajita que se encajona, que es una cajita de té, no está Dios. No está Dios. Porque vos permitís, yo permitía que Dios trabajara en áreas de mi vida, pero no en todas. En áreas de mi vida. Y saben que yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque mi esposo, miren, yo les voy a contar. Una mañana mi esposo se despierta y me dice, amor, yo tuve un sueño, y me contó ese sueño. Sueño feo. Y yo dije, lo más lindo que en el sueño se escuchaba, él decía, yo escuché la voz de Dios que decía, caerán a tu lado 1000 y 10.000, mas a ti no llegará. Yo dije, renunciá a cancelar ese sueño, cancelalo.
La idolatría, hermano, te hace que veas cosas que no son. Dios le estaba advirtiendo a mi esposo, Dios le estaba advirtiendo a mi esposo cómo estaba haciendo mi vida, cómo estaba haciendo la vida de mi hija, por yo idolatrarla. Y saben, yo le dije a mi esposo, cancela ese sueño, porque esas son profecías diabólicas, decía yo. No era una profecía diabólica. Diabólico era lo que estaba obrando en mí. Gracias a Dios, mi esposo no me hizo caso. Y esa noche, esto fue a la mañana, esa noche Dios destapó la olla. Yo me llené de desilusión. Me desilusioné de la... ¿Vieron cuando pasa algo que te desilusionás y decís, ¿cómo puede ser que esto haya pasado enfrente de mis ojos y yo no haya visto nada? Pero después comenzaron a pasar. Dios comenzó a pasar y a hacerme oír y a hacerme escuchar todas las palabras que salían de mi boca por hablar de hijos ajenos, por hablar de personas que no debía hablar. Por eso una de las reglas es: no hagas lo que no te gusta que te hagan. No digas, que no salgan palabras de tu boca que hablen mal del hermano, porque va a llegar un momento que van a hablar de vos y van a hablar verdades y te va a doler. Y te va a doler. En Mateo en Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Yo necesité ser formada. Yo necesité que salieran muchas cosas de mi vida. Yo necesité, y había cosas que yo no entendía. Por eso Dios me puso un Moisés. Por eso Dios me puso un padre espiritual, para que me guiara. Él lo que iba a hacer, iba a abrir la puerta. O imagínense en esto: ustedes vuelven a Dios, o quieren un área de su vida que tienen que tratar, o algo que Dios quiere que ustedes cambien. Imagínense en una puerta gigante. Y ahí voy con lo que dijo el pastor Hernán, que no lo ves ni de cerquita. Entonces, ¿qué va a hacer? Dios va a permitir que te pares enfrente de esa puerta, ¿sí? Cuando vos abras esa puerta, vos vas a ver a tu Padre espiritual ahí, pero Él solamente te va a guiar, nada más, porque lo demás lo tenés que hacer vos. Él no va a hacer las cosas por vos. Él te va a guiar. Él te va a guiar. Él te va a sentar en una silla y te va a decir: hija, tenés que cambiar, hijo o hija, tenés que cambiar esto, tenés que corregir esto. Vamos a trabajar con esto. Y Él no va a estar, a ver, ¿cambiaste? A ver, no. Una actitud que tuviste, Él te va a decir: hija, hijo, vení, fíjate, hiciste esto. Y ahí justamente actúa el espíritu de Jezabel. Tenés que renunciar al espíritu de Jezabel. Vuelvo a decirte, Moisés, nuestro padre espiritual, Ricardo, el apóstol Gallardo, forma hijos conforme al reino. Amén. ¿Sí? Él te va a guiar, pero vos vas a tener que comenzar a tratar
con vos mismo, a trabajar con uno mismo y comenzar a aplicar esas reglas de oro en tu vida, en mi vida, a comenzar a aplicar. No, yo no. Si vos escuchás que hablan mal de un hermano o de una hermana, no te prendas, porque después van a hablar de vos. No te prendas. Y así como dijo la líder Jessica, yo me tuve que perdonar. Yo me tuve que perdonar. Tuve que pedir perdón. Tuve que soltar perdón. Tuve que pedirle perdón a Dios por haberlo sacado a Él del lugar donde yo no lo debía haber sacado nunca. Yo tuve que pedir perdón. Y, ¿saben? Es algo importante. Es algo importante, y las reglas de oro, los códigos de reino, son leyes que debemos aplicar a nuestra vida para poder vivir. Son leyes que van a ayudar a nuestra vida para poder vivir bien. Son leyes que te van a ayudar para que cuando quieran hablar de vos, no pueden hacerlo porque no van a encontrar nada. Yo recuerdo cuando mi madre cuenta que ella trabajaba en un lugar, en un tipo de roperito, y que se juntaban un montón de mujeres y ellas hablaban mal de todo el mundo, pero se acercaban a mi mamá y le decían: de vos no estamos hablando, Sarita. Pero porque ella era ejemplo. Ella aplicaba: no hagas lo que no te gusta que te hagan, no hables de los demás. Y yo quería compartir esta palabra porque justamente la idolatría era la grieta que me separaba a mí de Dios. Era la grieta que hacía que yo no pudiera vivir con ese código de reino. Era la grieta que cuando vieron que cuando hay una grieta y se puede filtrar agua, o cuando hay una grieta y hace frío afuera, ustedes sienten el airecito porque entra por esa grieta. Que podamos cerrar esa grieta que hay en nuestras vidas, esa grieta que ha hecho que se contamine nuestras vidas, que se contaminó mi vida, pero no, se contaminó mi vida por culpa mía, porque yo hice eso, yo permití todo eso, yo permití que sucedieran esas cosas, porque yo permití que la idolatría, yo fui Aarón, en ese momento fui Aarón, creé un becerro de oro, dijo: wow, yo fui Aarón. Y también fui ese pueblo de Israel que decía: ay, este becerro de oro fue el que me sacó de la tierra de Egipto. Yo fui. Y saben que cuando nuestro Padre Espiritual habló conmigo, es más, y con esto termino, una vez tuve un sueño donde en el sueño yo veía mi vida. Había una habitación, estábamos durmiendo con mi esposo, esa habitación tenía paredes blancas, y cuando se apagaba la luz, había tormenta, cuando se apagaba estaba la luz apagada, yo veía paredes blancas, pero cuando refusilaba, esa pared estaba llena de maldiciones escritas. Y en ese mismo sueño yo estaba en la casa
y estaba en la casa y estaba todo el ministerio. Y yo decía, ¡ah! Es un sueño ministerial. No, hermano, era mi vida. Era mi vida. Las cosas que no son de Dios te hacen ver que lo que Dios te está mostrando no te hacen ver que no es lo que realmente es. Entonces esa era mi vida, era lo que yo tenía que cambiar. Y saben, el apóstol, nuestro padre espiritual, él me fue guiando, pero fue diciéndome, mira hija, tenés que cambiar esto, vamos a trabajar en esto y en esto. Pero yo no lo tenía encima él. Yo no tenía encima, vamos a hacer esto, lo vamos a hacer de esta forma. No. Ahí fue cuando yo me encomendé a Dios y comencé a contarle las cosas. Y si el apóstol te guía, te da, mira hija o hijo, tenés que trabajar en esto, hacelo. Por más que a vos te parezca chocante, hacelo, porque eso te va a llevar a que puedas ser conformado por el reino. Porque no es que estás siendo conformado por papá. Él te está ayudando para que vos puedas entrar en ese molde, para que puedas entrar al reino. Él te está guiando. Él es el Moisés que Dios envió para que puedas ser alineado con el Espíritu Santo, para que puedas ser alineado al reino. Amén, gloria a Dios. Que Dios le bendiga y que esta palabra haya sido de bendición.